Servicios informativos. Esta es la sintonía de un morateño de a pie. Y por eso tenemos hoy con nosotros a Jesús de la Torre. Jesús de la Torre nació en 1923, ¿no es así? Bueno, a Dios lo que es Dios y al César lo que es el César. 1925. 25. Eso es lo exacto. He fallado 2 añitos. No importa más. No importa, ya creo que... Algún año más tampoco importa. Y tiene una historia maravillosa. Estuvo trabajando en Morata en la construcción de la iglesia. ¿No es así, Jesús? Así es, sí. Cosa que, bueno, la iglesia quemada. ¿Y cómo fue aquello? Porque aquello tenía que ser... Bueno, allí necesitaban gente, peones, quiero decir, ¿sí?, sin cualificar, aparte de los albañiles que vinieron de Madrid o de aquí también. Uh-huh. Y yo pues hacía arrimar material, lo único que podía hacer. Entonces, uh-huh, y estuve hasta que se reconstruyó la iglesia. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardó en reconstruirse? No estoy seguro, pero alrededor de 1 año puede ser, ¿no? ¿En 1 año? No estoy, esos detalles no los tengo, pero... Bueno, y ya después de aquello y de vivir Morata, pues quiso cambiar de aires, ¿no? Bien, pero un poco antes, sí, pasé a trabajar de albañil de verdad. Bueno, sí, sí, de verdad, también de ayudante, uh-huh, con una cuadrilla de albañiles de aquí del pueblo. Uh-huh. Hasta que me fui a la mili, cuando me llegó la hora del servicio militar, y entonces, bueno, pues me llamaron a filas 2 años y medio, la quinta del 46, uh-huh, pero yo pensaba hacer algo. Yo pensaba, no sé, hacer alguna oposición, carrera no, porque era prácticamente imposible, ni el instituto siquiera, entonces no había eso. Pero yo estudiaba lo que podía, por mi cuenta, por las tardes, por las noches, quiero decir, o los domingos. Aprovechaba el tiempo lo mejor que podía. Casi me olvidaba de mi género y de las chicas. Pero lo que a mí me interesaba de veras, pues era conseguir otro sitio. No que yo no quisiera Morata, bueno, Morata la quiero mucho, pero entonces tenía ganas de irme, de buscar alguna cosa que me conviniera a mí. Bueno, volví de la mili y hablando con un compañero, un amigo de aquí del pueblo, que era policía, Manuel Barracas se llamaba, era mayor que yo. Él había hecho oposiciones a la policía secreta, bueno, unos años antes, y ya era agente de policía, ya era inspector. Y me dice, tú lo que tienes que hacer es lo que yo. Y eso que hay que hacer para, bueno, pues tienes que comprarte los textos, eran 3 libros, más o menos 3 libros, de derecho penal sobre todo, pero bueno, también había de cultura general en esos textos, porque los que no teníamos título de bachiller teníamos que hacer un ejercicio aparte. Uh-huh. No los que lo tenían, que se libraban de él, pero nosotros teníamos que hacer un ejercicio aparte
de cultura general, en general, vamos, de varias cosas. Digo, pues ya está, ya tengo ocupación. Compré los textos en Madrid y ya me dediqué de lleno a ello, trabajando también, todavía trabajaba con los albañiles, y en las horas libres como podía, pues me aprendía lo que tenía que aprender. Y así estuve un año, y el primer año tuve la suerte de aprobar el primer ejercicio, que era el equivalente a cultura general. Ese ya lo tenía libre para estudiar los otros dos, que eran de derecho, de todas las ramas del derecho. Era muy fuerte. Las oposiciones aquellas eran muy duras, pero bueno, era cuestión de voluntad. Yo no tenía otra defensa y otras armas que mi voluntad. Más que mi inteligencia, tal vez, ¿no? Pues es que la voluntad puede más que la inteligencia. A veces muchas sí. veces. Tengo la completa seguridad de que la fuerza de voluntad casi lo puede todo. Es claro que sí. Entonces, y era voluntad un poco a la fuerza, ¿no? Porque sí, las generaciones... pero también con cierta ilusión de conseguir algo. Claro. Es que la diferencia que hay entre las generaciones actuales de morateños y de todos los lados, y la de vuestra época es enorme, ¿no? Porque eso, hacerlo solo, estudiando solo, sin clase, algún mérito es un mérito. Por eso esa madera viene, por ejemplo, que hay un episodio que hemos hablado estando aquí en Morata, cuando Morata estaba evacuado, de cómo vivíais entonces, porque algunos se fueron, pero otros se quedaron aquí, como fue el caso vuestro. Bueno, quisiera retroceder un poco más. Y al terminar la guerra, en la posguerra, pues la mayoría éramos analfabetos, los de mi época. Y el párroco que vino aquí, que era muy nombrado y muy querido en Morata, don Abraham, pues se le ocurrió la idea de juntarnos a una docena de chicos, más o menos, y darnos clase en su casa, propia casa, unas mesas que improvisó ahí, y él mismo nos daba clases de aritmética, de gramática, de dictado, de las 4 normas, digamos, de cultura. Eso a mí me estimuló mucho, porque yo no tenía ganas tampoco entonces de aprender cosas ni de nada. Yo vivía un poco así al desgaire del tiempo. Pero don Abraham nos fue enseñando problemas y luego nos fue enseñando otros detalles, como era hablar en público. Eso creo que es muy importante. Nos daba algún libro y nos lo estudiábamos, lo leíamos y luego hablábamos de ese libro. Por ejemplo, Conquista de México, una hazaña de los tiempos de nuestra expansión. El imperio. Claro, la formación del imperio español, que ya lo fue, guste o no. Sí, ya se perdió. Y además de eso, cuando estaban aquí en Morata y estaba la conflagración en pleno auge, aquí no había nada, ni tiendas. ¿Cómo podían vivir? ¿Cómo podíais vivir? ¿No? Bueno, eso ocurrió durante la guerra. Durante la guerra. Cuando el frente se acercó a Morata, porque venía a la parte de Toledo, luego llegó a San Martín, aquí, a los pueblos de por ahí, se fueron acercando a Morata, y Morata acabó también siendo evacuada. Toda la población fue evacuada, o casi toda. Mi familia no,
por circunstancias que no vienen a lo mejor al caso, pero a lo mejor el 80% de la población de Morata se evacuó por ahí a Valdelaguna, a Tielmes, a Perales, no sé. Duró poco eso, duró meses, sí. Porque luego el frente se estabilizó aquí en Morata, y al irse estabilizando el frente, como todo, pues se acostumbra uno a él. A los malos se acostumbra, o bueno, a lo que sea. Los tiros del frente se oían en el pueblo, porque estaba a 2 kilómetros o algo así, ahí en los cerros de la parte de Madrid. Y cuando ya hubo pasado un tiempo, mucha gente volvió, porque lo suyo era estar en su casa, como fuera, pero tenía sus casas y vivir aquí a su manera. De manera que la gente fue regresando a Morata y fue empezando a trabajar el campo, en la parte que no estaba en el frente, por supuesto, la Vega o la parte contraria, pues a trabajar, se ha dicho, lo que había hecho siempre. Y bueno, pues el frente fue pues un caso único, como es natural. Llegar ahí las tropas contrarias, instalarse a 2 o 3 kilómetros del pueblo, estacionarse ahí militarmente, vamos. Ahí hicieron trincheras, ahí hicieron nidos de ametralladoras, fortines, de todo, porque así se estabilizó el frente. Claro. Sí, esos vestigios están todavía por ahí. ¿Ah? Que esos vestigios están todavía por ahí. Algunos quedan, claro. Claro, sí. Esos nidos de ametralladora que había, yo ahora no, hace mucho tiempo que no he ido por ahí, pero había allí fortines, había, claro, estaban las trincheras. Y allí vivían en las trincheras, y durante la guerra, cuando se alteraba el frente, cuando se alborotaba el frente, los tiros, las ametralladoras, los morterazos, era un pandemonio en eso, como sonaban los tiros, sonaban los cañonazos, los morterazos sobre todo, las ráfagas, era tremendo, y sobre todo por las noches, y sobre todo también cuando llovía. Parece que el frente, unos de un lado, otros de otro. Nosotros estamos en la parte de acá, pero los que estamos en la parte de allá, pues les pasaría igual. Disparaban y así se formaba un combate que daba miedo oírlo. ¿Y cómo se podía vivir aquí, en ese ambiente, aquí en Morata? No había más remedio. No había más remedio. Bueno, a lo mejor a nosotros no nos resultaba tan difícil, tal como estábamos metidos en aquello. Pero sí, era eso de estar a medianoche. Bueno, lo primero que vino a Morata fue la aviación. Porque el frente aún no había llegado, pero todo fue casi simultáneo. La aviación enemiga vino. Era una aviación de juguete, eran biplanos, aviones de 4 alas que decíamos nosotros. Y ese día, esa tarde después de comer, un día soleado, de febrero, creo que era así, en febrero por ahí, dejaron caer algunas bombas pequeñas, pero como la gente le pilló tomando el sol, murió bastante gente, murió 8 o 9 personas a lo mejor. Madre mía. Y claro, entonces ya la gente dormía en las cuevas. A partir de aquello, el que más y el que menos, pues se buscaba un refugio que había. Mi familia pues entró en un refugio que había enfrente, lo que hoy es la funeraria, sí. Las pompas fúnebres. Allí había un patio muy grande. Y ese patio tenía una cueva muy honda. Claro, se corrieron las voces y allí que nos fuimos, con colchones y todo, a dormir allí.
a vivir y a vivir allí. Y cuando sonaba la aviación, pues nos metíamos corriendo a lo más hondo. Claro. Un día más, vamos, viene la aviación y empieza de sur a norte, empieza a soltar bombas. Se iban oyendo, nosotros en la cueva íbamos oyendo las explosiones cada vez mayores porque iban subiendo. Llegó una explosión que cayó cerca, pero entró un aire por la puerta de la cueva que apagó los candiles. Ya, es decir, ¿no? Sí. Teníamos candiles para alumbrarnos. Claro. Pues el aire que entró de la explosión, pues ahí entró un aire por la puerta que no sabían lo que era. A pólvora, a polvo, a qué sé yo, oía todo. Cuando salimos, al cabo de un tiempo, cuando ya pasó todo y salimos, era en una casa de unos 20 metros de distancia, que había caído encima y la había hundido casi toda. Oh. No. Qué cosas tan terribles. Bueno, pues sigamos un poquito con la historia, ¿no? Porque ya pasados esos malos momentos que evidentemente fortalecía la voluntad. Bueno, la voluntad de vivir, ¿no? Hemos hecho aquí un totum revolutum de cosas. La guerra es lo más imponente, claro. Después ya se acabó la guerra y cada cual empezó a trabajar como podía, y yo también. Empecé a estudiar. Mi afición era estudiar. Y nunca había estudiado tanto derecho. Nunca había estudiado derecho, todas las ramas del derecho, sobre todo el derecho penal, que era el que más se exigía en la policía. Y este querido amigo Manolo y compañero fue el que me estimuló, fue mi mentor, fue el que me dijo algo que yo. Y yo le pregunté qué había hecho y bueno, pues bajar los codos, clavar la vista y quedarse sin pestañas. Hay que decirlo así, sí. Que hay bastante de verdad. Y bueno, al final, al cabo de 3 años, aprobé la oposición. Y bueno, hay que ser muy bruto, por supuesto, porque una oposición muy memorística. Había que saberse de memoria los temas para estar seguro de que los ibas a... Bueno, pues cuando me tocó a mí aprobarme, examinarme, pues yo ya estaba muy preparado porque eran 3 años machacando y ya no tenía mucho que aprender en ese aspecto. Total que cuando me llamaron me salieron 3 números a suerte. De código del derecho penal salía un número del 1 al 20 o por ahí, de derecho procesal, de no sé qué. Luego el otro ya al 30 o al 40 de derecho penal y luego el otro de más arriba. Total, que a mí me quedaron 3 temas, que uno de ellos era corto, relativamente corto. El último era relativamente corto, claro, para no pararse, porque si te paras se te pasa el tiempo. Había que decir los 3 temas en media hora. Claro, hay que llevar el tiempo bien medido. Y yo cuando había terminado el segundo, me dice el secretario o el director del tribunal: tenga en cuenta que todavía le quedan 10 minutos. Al revés que lo que le decía a la mayoría. Tenga en cuenta el señor opositor que solo le quedan 5 minutos. Yo eso lo vi, bueno, un estímulo grandioso. Claro. Muchas gracias. Eché agua, porque tenía un vaso de agua, bebí agua, porque ya sabía que el tema que quedaba, derecho procesal,
tenía menos páginas que los otros. Me di las gracias, bebí y allí lo solté lo mejor que pude. Bueno, en Madrid, en la academia preparatoria para esto, estuve allí un año. Había una academia de un compañero que se llamaba Nicolás Carrera del Castillo, y allí era casi seguro aprobar. El que iba allí y iba bien preparado, allí sí que se aprobaba. Uh-huh. Y yo estuve en Madrid hasta que todo lo fui recortando. No quedó un cabo sin atar. Uh-huh. Claro. No me podía dar otra cosa que aprobarme. Qué satisfacción, ¿no? Pero lo mejor es que aprobé con el número 14 de 150. Hombre. Qué bruto, ¿eh? Allí éramos... Dios mío. Yo dije, bueno, pues yo como me lo sé de memoria, hay que ser poco racional para decir de memoria. Pues había que decir de memoria. Entonces ahora no sé cómo lo harán. Pero yo, teniendo seguro que me lo sabía, no podía fallar. Claro. Lo malo es que había otro, ese era el tercer ejercicio y último. Había el segundo, que era escrito, duraba 4 horas, no sé cuánto, que había que calificar delitos, escribir lo que decía el Código Penal, las medidas policiales, un montón de cosas, que eso ya no era tan de suerte. Pero al final todo me salió a pedir de boca. Qué bien. Pues mis felicitaciones, y creo que la de todo el mundo, porque de manera autodidacta sacar todo eso para adelante es importantísimo. Es importantísimo, es una fuerza de voluntad. Sí, bueno, que se contaban chistes y cosas de que iba uno a un personaje importante, oye, ¿por qué no me das un enchufe bueno y tal? Dice, lo siento, te tienes que sacar unas oposiciones y aprobarlas. Claro. Yo no lo puedo hacer eso. Algo así decían. Claro que sí, claro. Es como debe ser. Como debe ser. Y bueno, allí en Madrid por fin ya ejerció... En Madrid ya ejerció de policía. No, en Madrid... O Barcelona, porque... Después. En Madrid, cuando aprobamos, a los que aprobamos, uh-huh, los 150 que aprobamos, pasamos un año en la Escuela General de Policía, uh-huh, dando materias parecidas, pero otras como es identificación de huellas dactilares, medicina legal, psicología criminal. Había muchas asignaturas, para mí eran nuevas, por supuesto. Uh-huh. Y allí pasamos un año en la escuela, uh-huh, y cuando yo ya lo aprobé todo, entonces me dieron a elegir plantillas de Madrid, de España, quiero decir. Uh-huh. Entonces, a mí los compañeros me habían hablado muy bien de Barcelona. Manuel Barraca y otro Ángel Sánchez Ordóñez, que le quiero mucho, ya murió hace años, y tal, y me decían, allí es donde aprenderás. En Barcelona se aprende más de policía que en ninguna parte. Había otro, tenía un cariz Barcelona. Entonces, ahora yo no lo sé, bueno, ahora está estropeado, pero en aquellos tiempos, en el año 50, 52, Barcelona tenía fama de que los policías de Barcelona trabajaban mejor, trabajaban muy bien. En fin, que cuando ya me dio tiempo, me llamaron a coger destino en España, pues yo lo primero que dije, quiero Barcelona. Y me dice, bueno, tenga en cuenta que todavía quedan no sé cuántas, Valencia, no sé cuántas. Y yo dije, bueno, no, quiero Barcelona, gracias. Y dice, pues estamos diciendo allá tú. Qué gracia. Y allí me fui. Uh-huh. Digo, bueno, yo me iré para estar un par de años o 3, lo que pueda. Y allí me he jubilado.
Hace, ¿cuánto? 8 años. Esto fue en el año 52. 52. Cuando me jubilé fue en el año 60 o por ahí. Bueno, a los 65 años. Sí. La edad de jubilación es a los 65. Los que éramos... Yo fui comisario, al final hice el curso de comisario, y claro, un comisario no tiene que estar como un agente corriendo por ahí, necesita otra preparación física, no necesita, naturalmente que no. Pero bueno, allí yo me fui quedando allí, y hay una faceta que aún no le he tocado, que es la de traductora. Traductor. Traduttore, como decía el italiano. Aprendí inglés a traducirlo, hablarlo no, pero traducirlo sí, a fuerza con otro compañero, a leer novelas y tal, diccionarios, novelas. Y cuando ya llegaba yo, pero eso estando en el cuerpo todavía, ¿no? Pero ya era diferente. Me hubiera gustado mucho traducir novelas de inglés. Total, que fui a la editorial donde trabajaba el otro compañero, Plaza y Janés, muy conocida, y me hicieron una prueba, como hacían a todos, porque llegaban muchos así por lo visto. Me hicieron una prueba y me dijeron que no. Que necesitaba algunas correcciones, cosa que no entra en los cálculos de esta empresa. Yo ya lo esperaba. Pero al cabo de otros 2 años, digamos, ya había seguido aprendiendo inglés. Literario, quiero decir, estudiar. Nada de hablar. Leyendo novelas, el diccionario, hacer vocabulario. Y al cabo de un par de años volví. No se acordaban de mí. Me dieron unas cuantas hojas a traducir, como prueba de que yo sabía algo de inglés por lo menos. Siéntese en aquella mesa, había muchas mesas allí, la editorial, este diccionario, y vaya traduciéndolo. Cuando haya terminado lo deja la dirección y ya le diremos algo. Era una manera fácil de eludirlo. Total, que yo empecé a traducir y decía, parece mentira. Si hay palabras que no vienen en el diccionario. Un diccionario, el Martínez Amador, que era el más gordo que había entonces, y no venían. Y yo dije, bueno, aquí pasa algo. Yo estaba nerviosísimo. Y es que había abierto el diccionario por español e inglés. En vez de inglés español. Eso ya pasó, ¿no? Y total, que al final, pues sí, me dieron un libro, una novela a traducir. Qué ilusión me hizo. Tanto como ingresar en la policía o no sé, me hacía mucha ilusión a mí ver que otros leían lo que yo había traducido. Y así estuve ya una vez en activo y otra jubilado ya en la policía, muchos años. Puede que no bajen de 55 libros los que he traducido, novelas. Son muchos, tenía allí una biblioteca entera, porque la editorial nos daba un libro a los traductores, nos regalaba un libro normalmente. Y yo tenía un montón de algunos, bueno, algunos no eran tan fáciles, algunos eran de Charles Dickens. Que nos dijeron, bueno, esto es de Charles Dickens. Ya se acabó, ya se agotó, pero tradúzcalo, porque me lo dieron en inglés a traducirlo, ¿sabes? Grandes esperanzas y almacén de antigüedades y bueno, otras. Era un estímulo, porque la verdad es que yo no he malgastado el tiempo nunca. No, ya se ve. Me parecía un pecado mortal. Sí, claro, ya se ve. Y por fin, ¿cuándo llega la decisión de venir a Morata? Bueno, ya llevaba yo
varios años solo, ya viudo, solo. Mi hijo estaba en Bulgaria con su mujer y yo dije, bueno, yo aquí en mi casa me apañaba bien. En vez de ir a comer a otro lado, lo preparaba yo. También aprendí a guisar cuidarse de sí mismo. un poco. Y un día hablando por teléfono con mi sobrino Pepe el de los muebles, no sé si lo conoces, Sí. me dijo, lo que tienes que hacer es venirte por aquí, a la residencia. Y digo, hombre, me acabas de convencer. Ya lo estaba yo pensando. Total, que a lo poco preparé un escrito para la Madre Superiora. Querida y respetada Madre Superiora. Digo, hay que darle como, ¿no? que la está oyendo ahora, ¿eh? Ahora nos han dicho que se conectaban en la residencia con la radio. ¿Cómo? Que nos han dicho que esta conversación la están reproduciendo por la radio en la residencia. Bueno, que ya han dicho a la Madre Superiora que le daba coba. No, entonces no está aquí. No era esta, era otra. Hombre, aunque así fuera, no importa. La Madre Superiora hace ya casi un mes que se fue. Volverá, creo que, bueno, supongo que volverá. Pero de cualquier manera, lo que yo diga de la residencia ni puede ser malo. Claro. Ni yo podría hablar mal, porque le tengo mucho cariño a la residencia, me siento bien, individual, una habitación individual, allí leo lo que puedo, ya no tengo muchas fuerzas, pero y eso pues, ¿qué mejor voy a tener? Perdón un momentito que creo que tenemos una llamada. Sí, hola. Hola. Buenos días. Mira, era para mandar un saludo a Jesús y decir que tenemos que estar muy orgullosos de tener gente, hijos de Morata, con esa inteligencia y esa sabiduría que tiene Jesús. Sí. ¿De quién habla, por favor? Perdón, soy Ana. Ana. Ana, sí. He estado con Jesús en algunas ocasiones y te quedas maravillada de su saber estar también con la gente, de todo. Él lo mismo hace buenas migas con personas mayores que con muy jóvenes. Jesús es un amigo que no tiene edad para la persona. Su inteligencia y su sabiduría le hace ser así. Tenemos que estar orgullosos de tener personas que sean de Morata como Jesús. Un beso. ¿Quién eres, Ana? Ana Elena. Ana Elena. Ana. Elena, dile que soy la hija de Ángeles, la de la residencia. La hija de Ángeles de la residencia. Es que a mí se me cruzan muchos cables y no sé quién es. Conozco una Ana, Sí. pero esta no creo que sea, no. Sí, dile que soy la conejita. Sí. ¿Cómo? No. Jesús, Sí. Jesús, hemos estado haciendo una revista juntos Bueno. y todos los días te veo casi en la residencia. Bueno, ha fallecido tu madre, ¿verdad? Sí, Lo sí, siento Jesús. mucho. Nos acompaña el sentimiento. Muchas gracias, Jesús. Pero yo lo que quiero es decir a Morata que mucha gente no te conoce porque tú te fuiste fuera. Pero que no sabe nadie bien hasta que no te conocen cómo eres. Entonces, eres de una inteligencia y una sabiduría admirable. Me vas a ruborizar. Un beso muy fuerte, Es Jesús. verdad, es verdad. Y me alegro mucho de que hayas ido a la radio. Gracias, Ana. Muchas gracias por llamar. Pues me acuerdo de ti y de tu hermana Rosy, la pintora, Mira. y que pinta muy bien, al óleo. Sí, ya sé que eres un ferviente admirador de mi hermana, ya lo sé. Pues- y mi hermana le encanta cuando te acercas y le das tus... Dale de mi parte un saludo Sí, y que me acuerdo mucho de vosotros, ¿eh? sí, bajaré a verte, Jesús. Cuando quieras. Un beso muy fuerte. Otro, igualmente. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, yo creo que con esa vida que llevas, ¿quién no te admira?
Que es la vida que llevas hasta ahora. No es admiración, bueno, es Sí, hombre, es que siempre una forma de ser. Hay veces que uno dice, bueno, a mí lo que más me ha impresionado es esa capacidad intelectual de aprender precisamente a hacer oposiciones sin ningún tipo de ayuda ni de consejo ni nada más que venga al libro, a quemarse las pestañas, ¿no? Como sí, había que empezar por algo, ¿eh? Sí, claro, sí. Había que empezar. Muy bien, pues yo creo que, no sé, si quieres comentar algo más, ya nosotros... Pues no sé, se me ocurren muchas cosas y no se me ocurre ninguna, Claro. Pero yo estoy siempre que pueda, físicamente, a disposición de esta casa y de vosotros, porque me gusta, sencillamente me gusta. No es que yo tenga cualidades especiales para nada de eso. Bueno, pero claro que me complace mucho. Tiene por una razón. Aprendemos de la historia y aprendemos, por tanto, de los mayores. De la gente mayor se aprende más. Claro, se aprende más, porque precisamente son un poco la guía. La guía de los jóvenes que venimos atrás. Bueno, yo no soy joven ya tampoco, ¿eh? Así que ya hasta aquí solamente nos queda que agradecerle que haya venido aquí y que nos haya contado tanta historia tan interesante. Ha sido un placer muy grande. Sí. Nada más. Pues vale, pues nada más y muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.